Cuando Jay llegó al portal marino, se preguntó si estaba empezando la búsqueda en el lugar adecuado, por lo que Nisa le había comentado en Ravnica. Nahiri se encontraba allí, en Zendikar. Además se suponía que Nisa también había regresado al plano. La cuestión era, ¿a qué lugar? Consideraba que el portal marino era un punto de partida lógico. No había estado allí desde la batalla contra los Eldrazi, cuando la ciudad quedó prácticamente reducida a escombros. La torre del faro se había hecho pedazos y la corrupción se había propagado por las calles, tras el paso de Kozilek. Sin embargo, el faro volvía a erguirse con orgullo y las calles estaban limpias y relucientes. Jace paseó por ellas con la esperanza de toparse con Nisa y tener la oportunidad de arreglar las cosas. La consideraba una amiga y, aunque él no siempre había sido un buen amigo, quería tratar de mejorar como tal. Ojalá me acompañase Chandra. Pensó, había intentado encontrarla antes de viajar a Zendikar, pero no hubo suerte. Además sospechaba que Nahiri no tardaría en llevar a cabo sus planes. Sumido en sus pensamientos, Jace tardó en reaccionar cuando intentaron llamar su atención. Sí, tú, el de la capa azul. Insistió alguien detrás de él. Fuiste uno de los que defendieron la ciudad durante la guerra, ¿no? Jace se giró y vio acercarse una mujer. Llevaba una armadura ligera de cuero y piezas metálicas de tonos rojos y dorados, con una capa verde oscura. Tenía el cabello azabache, recogido con una trenza, y su rostro presentaba arrugas, pero en él brillaba con viveza un ojo verde, su único ojo. La mitad de su cara derecha era un cúmulo de cicatrices que Jace supo reconocer. Eran las marcas de la corrupción Eldrazi. La mujer tenía la mano derecha torcida. Sí, estaba entre ellos. Respondió Jace. Ya me lo parecía. Dijo ella con una sonrisa. He reconocido tu capa al instante. Yo también participé en la lucha, no muy lejos de ti. ¿Estábamos cerca? Jace hurgó en sus recuerdos, pero había visto tantas cosas aquel día, tanta ruina. Sí, en ese momento estaba conteniendo un grupo de engendros y me las arreglé bastante bien, hasta que la corrupción me alcanzó. Dijo, encogiéndose de hombros. Lo siento. Respondió él, sin saber qué más decir. De repente deseó que los otros Planeswalker y él hubieran sido más rápidos y decididos en el combate. No te preocupes. Dijo ella, que lo miraba con curiosidad. Antes de retirarme, conseguí que un grupo de ciudadanos pudiera escapar. Si tuviese que volver a tomar aquella decisión, haría lo mismo. La mujer sonrió de nuevo, y Jace tuvo que reconocer que era un gesto encantador. Por cierto, me llamo Mara. Justo ahora iba a visitar el monumento de los caídos. ¿Te apetece acompañarme? Será un honor. Respondió Jace, con sinceridad. Caminaron juntos hasta la gran plataforma, con 6 cedrones en vertical, y se arrodillaron ante uno de ellos. Jace escuchó los susurros de Mara, que rogaba por el perdón de los amigos que había perdido en la lucha. Pedía perdón por no haberlos logrado salvar, por vivir más que ellos. Jace sintió una presión en el pecho. No sabía cuáles de sus amigos debería pedirles perdón. Pensó en Nahiri y en lo desesperada que estaba por devolver a Zendikar a su estado antiguo. Pensó en Nisa, que se culpaba por intentar hacer lo que consideraba correcto para el mundo que tanto amaba. Pensó en Gideon, que lo había dado todo voluntariamente por aquel mundo. Yo también soy culpable, Susurró tan suavemente que Mara no lo oyó. pero enmendaré mis errores. Por desgracia, no todo el mundo era tan agradable en el portal marino. Mucha gente abordó a Jace, pero la mayoría eran vendedores o aventureros independientes que buscaban algún trabajo. Le costó dar 10 pasos seguidos
sin que alguien intentara captar su atención. Al principio preguntaba a la gente si sabían dónde estaba Tarry, la feroz general de la batalla contra los Eldrazi, a la que consideraba una amiga, pero le explicaron que en ese momento estaba dando caza a una bestia temible en Guldras. Luego desviaba la conversación para preguntar si sus interlocutores habían visto a alguien que encajase con las descripciones de Nahir y Onisa, pero los aventureros negaban con la cabeza y los mercaderes cambiaban de tema y volvían a intentar tentarle con sus ofertas. Al final Jace se hartó tanto que lanzó una ilusión para hacerse pasar por un tritón con una larga barba blanca y vestido con tonos marrones y verdes apagados. Entonces sí que pudo recorrer las calles del portal marino sin que se fijara mucho en él. Mientras caminaba, echaba vistazos en las mentes de los aventureros con más cicatrices y de aspecto más serio, con la esperanza de encontrar indicios de las dos Planeswalker. Sin embargo, no oyó ninguno. Cuando descubrió la casa expedicionaria del portal marino y entró, se dio cuenta que probablemente había buscado en el lugar equivocado. La sala principal estaba repleta de aventureros, con equipo reluciente, que mostraba el emblema de la casa, un boceto rojo del cuello del dragón. Allí todo el mundo reía carcajadas y presumía de sus últimos logros. ¿En qué puedo servirle?, preguntó un hombre junto a la entrada. Estoy buscando a la directora de la casa, respondió Jace, pero el portero arqueó una ceja y le miró de arriba abajo. Cierto. Jace disipó la ilusión. Soy Jace Beleren. Dile que tenemos que hablar. La directora de la casa expedicionaria del portal marino tomó asiento delante de Jace en una sala privada, y él percibió su desconfianza inmediatamente. La sala era cómoda, con cojines mullidos y un juego de té en la mesa. Una pared estaba cubierta de mapas, y en un rincón había tinta y pergamino para redactar contratos. He venido a prestar ayuda, dijo Jace. Tenía claro que el primer paso era ganarse la confianza de la directora, aunque aún no sabía cómo. ¿Ayuda con qué?, preguntó Ksenia con recelo. Jace relató lo que le había dicho Nissa acerca del núcleo, e hizo hincapié en que le gustaría encontrar una solución razonable. También explicó que Nissa, Nahir y él habían colaborado no hacía mucho. pero ahora mismo no conozco el paradero de ninguna de las dos, concluyó Jace. La expresión de Ksenia era imposible de interpretar. Aunque era consciente de que no debería hacerlo, Jace empezó a desesperarse y decidió echar un vistazo a sus pensamientos. Sareth tenía razón. Pensaba ella, pero dijo. Me temo que no puedo ayudarte. Jace se retiró ligeramente, sorprendido. ¿No te preocupa todo esto? Le preguntó a Ksenia. Claro que me preocupa. Nahiri se llevó mis mejores aventureros y están buscando algo que tal vez no deberían encontrar, pensó. Zendikar es un mundo hermoso, dijo Jace con serenidad. Me gustaría razonar con Nahiri antes de que lo altere, pero necesito saber dónde buscarla. En ese momento, un atisbo de indecisión se reflejó en el rostro de Ksenia, y Jace se atrevió a sentir esperanzas. Pero la expresión de ella se endureció. Lo siento, no puedo ayudarte. Ksenia se levantó. En esta casa nos tomamos en serio la privacidad de los clientes. Lo entiendo. Respondió Jace, que añadió en voz baja, casi para sí mismo. Por desgracia, este mundo es bastante grande. Lo es. Si necesitas alojamiento, te daré la dirección de una posada que merece la pena visitar, dijo ella antes de tomar una pluma y un trozo de pergamino del rincón y escribir una nota. Mucha suerte, añadió al ofrecérsela. Gracias, respondió Jace, aunque se sentía abatido. Se preguntó si debería utilizar su poder para obligarla a decir lo que buscaba. Pero no, eso hubiera sido pasarse la raya. Jace imaginó la reprimenda que le habría dado Gideon por espiar los pensamientos de Ksenia. También imaginaba su rostro fruncido de decepción. Se marchó a la casa expedicionaria, con la cabeza trabajando a toda velocidad para idear su siguiente estrategia. Un par de calles más
Se acordó de la nota que Senya y le echó un vistazo. En ella estaba escrita la dirección de la posada, el erudito y el mar. Sin embargo, en una esquina, garabateada, una palabra suelta: Murasa. Jace había visitado muchos planos y lugares, pero Murasa no se parecía a ninguna de las islas que había visitado en su vida, y tampoco sabía decir si era de su agrado. Para empezar, los acantilados de la zona le producían vértigo. Eran más altos que las mayores torres de Ravnica, y sus paredes de piedra blanca prometían peligro. En las arboledas cercanas, los arabaces se elevaban hacia el cielo, y sus raíces formaban arcos, más altos que Jace. Sus botas se hundían ligeramente en la arena húmeda y áspera, y el olor a salmuera y algas era casi insoportable. Jace sintió escalofrío. La bahía desgarradora le recordaba demasiado a la época que estuvo atrapado en las junglas de Ixalan. Deseó que Chandra o algún otro de los guardianes estuviera allí para acompañarlo, pero nadie había respondido a su llamada. Por suerte, la aerolínea flotante estaba a la vista, aunque se encontraba a bastante altitud y el camino parecía traicionero. Bueno, me gustan los desafíos. Dijo para sí. Si algo había aprendido en Ixalan era hacerse callos en las manos. Jace oyó un estruendo antes de ver qué lo había causado. En la espesura, alguna criatura de gran tamaño estaba abriéndose camino entre la fauna, y sus pisotones hacían temblar el suelo. Jace se giró justo a tiempo para ver cómo un monstruo enorme y voraz aparecía entre los árboles. La bestia tenía 6 patas nudosas, un torso similar al de un cangrejo, y el lomo cubierto de hongos grandes y pálidos. Ahora no. Sisió Jace antes de volverse invisible. La criatura se detuvo, miró de un lado a otro, chocó con fuerza 2 de sus patas delanteras, lo que hizo que la colonia de hongos temblara. Entonces la bestia se giró hacia Jace y cargó contra él. Saltó a un lado para esquivarla, y un instante después la criatura se estrelló contra un árbol que había detrás. Maldita sea. Nuevo plan. Disipó la invisibilidad y creó una ilusión de sí mismo, que alejó todo lo posible. El monstruo se detuvo y miró a los 2 Planeswalkers. Entonces dio otro golpetazo estruendoso con las patas delanteras. Jace hizo una mueca de dolor y tuvo que taparse las orejas. Cuando volvió a abrir los ojos, la criatura estaba mirándole directamente. No había servido para engañarla. Está usando la ecolocalización. Se percató demasiado tarde. El monstruo se lanzó por él, y Jace se apartó deslizándose por el suelo. Logró esquivarlo, por cuestión de centímetros. ¿Por qué tú intentas matarme en este plano? Murmuró cuando se llevó 2 dedos a las sienes e intentó confundir la mente de la bestia. Sin embargo, controlara lo que controlase al monstruo. No era su cabeza. Ahora lo tenía cerca, demasiado cerca. El pánico se apoderó de él, porque no funcionaba el control mental. Los hongos lo controlan. Pero se dio cuenta muy tarde. La criatura alzó las patas retorcidas por encima de él. Jace levantó una barrera y se preparó para el impacto, pero no llegó a recibirlo. Igual de rápido que había llegado el monstruo, otro ser apareció en el bosque. Al principio Jace no comprendió de qué se trataba. La bestia fúngica estaba luchando contra otra criatura, que podría pasar perfectamente desapercibida entre los árboles. Su torso era grueso y grisáceo, pero tenía unas extremidades idénticas a las raíces que había sobre sus cabezas. La segunda criatura propinó 2 golpes al monstruo, que hicieron que varios hongos bulbosos se desprendieran de su espalda. La bestia chilló y retrocedió. ¿Y tú qué eres? Se preguntó Jace. Su salvador avanzó y golpeó a la bestia una y otra vez. Jace se dio cuenta que era la encarnación de los arabaces, los gigantescos, imponentes e indómitos árboles de la zona. La respuesta alcanzó a Jace como un puñetazo. Es un elemental. Jace miró alrededor en busca de otra Planeswalker. En efecto, Nissa observaba la situación desde uno de los árboles más altos, con una mano extendida hacia abajo. Tenía el aspecto que cabía esperar de la guardiana del plano. La expresión de su rostro era totalmente homicida.
En cuestión de segundos, el elemental acabó con el monstruo, cuyo cuerpo se derrumbó en el suelo, destrozado e inerte. ¿Estás bien? Preguntó Nisa, que saltó del árbol, como quien baja un escalón, en vez de lanzarse de una altura de 6 metros. Lo estoy, gracias. Contestó Jace. No hay de qué. Nisa le sonrió, pero el gesto no se reflejó en sus ojos. Su mirada vagó hacia el elemental de Arabaces, que se había agazapado delante del cadáver del monstruo, como retándole a levantarse otra vez. Nunca había invocado un elemental de Arabaces. Creo que a Gideon le habría gustado. Es impresionante, Admitió Jace. Por supuesto, ya que es Zendikar. Dijo Nisa con frialdad. Mentalmente Jace se dio un puntapié a sí mismo. No pretendía insinuar que... Lo sé. Le interrumpió, ella con calma. Es que los elementales son muy importantes para mí. Fueron mi principal apoyo antes que nadie. No permitiré que Nahiri les haga daño. Jace le puso una mano en el hombro. No fingiré que te entiendo perfectamente, pero si los elementales significan tanto para ti, te ayudaré a protegerlos. Nisa mostró una sonrisa de verdad, la primera que Jace había visto en ella desde hacía mucho tiempo. Aquello le levantó el ánimo. Gracias. Dijo su compañera, que miró hacia arriba y señaló la imponente ruina. Nahiri ya está subiendo. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho Zendikar. Jace puso cara de no comprenderla y pensó que jamás entendería aquel plano. ¿Y cuál es la mejor forma de subir? Preguntó igualmente. Con mis enredaderas. Respondió Nisa, que de pronto parecía avergonzada. Aunque no son tan rápidas como la litomancia de Nahiri. El ascenso no será fácil. ¿Estás preparado? Nisa se mordió el labio y sus manos gesticularon con inquietud. Jace comprendió que ella se esperaba una negativa. Sintió un nudo de culpa en el estómago. Admitió que el antiguo Jace habría dicho que no, el Jace que aún no había sobrevivido a Ixalan junto a Arashka. Sin embargo, ahora era otra persona, el Jace que había sobrevivido a aquel lugar, y por el bien de su amistad con Nisa, de la Gatewatch y de las batallas que aguardaban, tenía que seguir adelante, Sí, lo estoy. afirmó.